amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, aquí Wolf, esto es el Kinder de Oak. Seguimos con la serie de las historias, de los relatos paranormales referentes a la práctica de magia y todo ese tipo de cosas que a mí me han pasado. Son relatos cortos, les recuerdo una vez más, no es la super historia extensa, son relatos muy cortos. El objetivo es que ustedes me compartan referente al tema, historias que se hayan pasado, ya si son más largas, tienen más detalles o algo así, pues estaría muy chido. En mi caso son cosas muy sencillas. Esta vez la historia que les voy a platicar es la historia del péndulo. Para los que no sepan, el péndulo es una herramienta esotérica, mágica. Sirve como brújula, como la ouija, por ejemplo, más o menos ese tipo de cosas. Las varitas estas energéticas para encontrar agua, algo de ese estilo. Se utiliza mucho para encontrar agua, personas, cosas, o las creencias es para encontrar tesoros. Y se utiliza mucho también en los terrenos, como para saber dónde construir o dónde no construir, este tipo de cosas. ¿Y cómo funciona? Miren, les voy a explicar así rápido. Agarran un péndulo, ¿no? El péndulo tiene que ser un cristal volcánico, o eso es lo que yo aprendí. Diamantes de preferencia, ¿no? Si se pudiera. Si no, bueno, también pueden ser cuarzos, obsidiana. Que yo tuve fue de obsidiana. Esta historia estaba chida, ¿no? Pero bueno, como les decía, se mantiene el péndulo y de repente pues uno siente que jala, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a empujar, que jala para acá, así. Y entonces, a ver, jala para allá, el primer momento es para allá, significa que tengo que ir para allá, irlo siguiendo, y si de repente jala para adelante, obviamente no es tan obvio así, ¿no? Son movimientos muy sutiles que uno tiene que aprender a percibir. Entonces ya lo va siguiendo, y donde de repente se deja de mover, ahí es lo que sea que estés buscando, ¿no? Ahora esa historia comienza. Dentro de todas las cosas que fui aprendiendo desde muy pequeño, yo esto lo descubrí a los 11. Descubrí el tema y pues fui investigando y preguntando. Una de las cosas muy chidas, muy interesantes que a mí me pasaron es que dentro de la casa, dentro de la familia existía el mito, la creencia que existía una bruja, ya sabes, ¿no? La clásica vecina que es bruja, ¿no? Que todos la odian por eso. Pues ahora sí que en nuestra localidad. Aunque voy. También había escuchado una leyenda, ¿no? De acerca de que con el péndulo podías encontrar a otros brujos, otros magos, hechiceros y así. Pues, y mi objetivo era como conocer gente que se dedicara a eso, que hiciera ese tipo de cosas, pues para preguntarle, ¿no? Algo así. Entonces yo tenía este pedacito de obsidiana que encontré en Teotihuacán, no lo compré, lo encontré tirado, un pedazo bruto, casi prácticamente bruto, un trozo yo creo de alguna pieza que fue trabajada, pero no era una pieza, era un trozo tal cual de la roca. En aquellos años las pirámides estaban en muchísimo mejor estado y tenías acceso a muchos lugares que ahora ya no tienes. Bueno, el punto es que armé mi péndulo y lo puse en un mapa de mi zona y dije, pues a ver qué sale, ¿no? Y de repente yo, al menos eso es lo que yo creo, y como sabemos bien, este canal es más de creencias, no venimos a entrar en conflicto o en controversias. Entonces yo sentí como me jalaba, como que jalaba, pero yo nada más, o sea, no me di cuenta de dónde estaba jalando, solo lo empecé a bajar conforme me iba acercando, ¿no? Realmente tampoco estaba muy separado, era como un tantito así, entonces no fue mucho, y de repente ahí como que sentí que se dejó de mover, lo bajé, y se los jurito, estaba sobre la casa, o sobre la parte donde está la casa de esa vecina, o estaba, y yo me quedé así de que, y lo volví a intentar, y ya no sentí esa misma sensación, pero el detalle aquí es de que me di cuenta que ahora yo mismo ¿cómo llamarlo? Me enfocaba a ir hacia allá porque yo lo buscaba, y era como de no. Entonces empecé a hacer otro tipo de prácticas. Una de las que hice fue poner una bolsa negra sobre el mapa, pero moverlo, o sea, girarlo y ponerlo así,
para no saber dónde estaba, cómo estaba orientado. Ya. Y entonces una vez más lo empecé a hacer. Y yo vi que me jalaba como por acá, ¿no? Y de repente ahí sentí que ya no se movió, lo dejé ahí, lo moví y apuntaba a una casa en mi zona, pero lejos, ¿no? Pónganle como no sé, 1 kilómetro o 2. Entonces me acuerdo que esa tarde pues agarré mi bici y me fui a pasear, ¿no? Fui a buscarla, más o menos calculé dónde. Y fui y yo no sabía realmente, aunque siempre he andado en bici desde muy pequeño, pero por lo regular andan en avenidas principales o parques buscando correr o brincar banquetas, nunca me meto entre calles. Aparte pues ahí no se puede hacer nada y ahí salen niños y es peligroso. Donde llegué había un negocio que se dedicaba a las velas y limpias y eso. Y yo no me acuerdo, o sea, yo no sabía que estaba eso. Entonces para mí fue una confirmación perfecta de que eso servía para eso. Y durante algunos años lo practiqué un poquito más, después lo dejé, como que me aburrí porque ya no me salían, ya no encontraba cosas de una manera tan sencilla. Pero pues, no sé, y ahí queda, ¿no? Así, esa es la historia del péndulo. Si tienen historias y conocen de esto, me gustaría que me las platicaran. Y más adelante de todas estas historias vamos a empezar a hacer experimentos. Vamos a replicar aquellos rituales o aquellas cosas que llegué a practicar en su momento y ver ahora qué resultado tiene, ya sea por ya todo el conocimiento que tengo o porque esté muy sugestionado y ver qué ocurre. Pero bueno, eso ya será más adelante, después de que pues concluyamos con todas las historias que tengo que platicarles. Y nada, denle like, compartan, suscríbanse, comenten, cuéntenme sus historias. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, bye.